Bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay gente de todo el país. Gracias a la gente de Chubut, Córdoba, Florencio Varela, Mar del Plata. Bueno, acá estamos de vuelta con otro webinar de Electromedic. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a tener cuándo decanular a un paciente pluripatológico con la licenciada Rocío Belén Díaz, que es del Hospital Universitario Austral. Así que ya le voy dando paso a ella. Lo que le voy a pedir, por favor, que escriban sus preguntas en el chat y luego ella va a responder sobre el final de la exposición. Y ya les comento, ya les confirmo que está siendo grabado, luego vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse cuando lo deseen, así de esa manera les informa, les avisa con las notificaciones que estamos subiendo siempre un nuevo video, y los esperamos en los próximos webinars también, así que no tienen más que escribirme, y de esa manera ya los ingreso dentro de la suscripción a novedades y a las invitaciones de nuestros webinars. Así que, Rocío, te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y lo dejo en tus manos. Estás en mute. A ver si ahí deberías poder... Ahí está ¿Se perfecto. escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, hola a todos, otra vez. Muchas gracias por la oportunidad otra vez, Ricardo, hasta que Care. Y bueno, vamos a hablar hoy de pluripatología. A ver si... Ahí estamos. Bueno, haciendo un poco un repaso sobre las charlas anteriores que tuvimos, tenemos dos técnicas de cómo realizar una traqueostomía, una técnica quirúrgica y una técnica percutánea. Y esto en realidad, a la hora de canular a un paciente, lo que nos va a interesar es, más que nada, cómo fue la técnica, más que nada por el ostoma. Son dos ostomas totalmente distintos, el quirúrgico y el percutáneo. Vamos a hablar un poquito de las técnicas. Bueno, esta es la anatomía del cuello. Tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la glándula tiroides, el cartílago nervioso que pasa de curvas laterales de la tráquea, perdón, de la laringe. Y esto es lo que más nos va a importar porque sería el mapa donde vamos a ubicar nuestra cánula de traqueostomía. Entonces, tenemos ahí en el punto 2 el cartílago tiroides, la membrana cricotiroides por debajo, el cartílago cricoides, los primeros 4 anillos traqueales, y entre el primero y el segundo anillo traqueal, o entre el segundo y el tercero, es donde se ubicaría la traqueostomía, donde se realizaría la técnica quirúrgica. Entonces, viendo la técnica quirúrgica, es una técnica que se realiza en el quirófano generalmente, se puede hacer al pie de la cama del paciente, pero generalmente se hace en el quirófano. Se abre los distintos planos de la piel desde el cuello hasta la profundidad. En este caso, se disecó y generalmente se hace esta incisión transversal. Entonces, habíamos dicho que se hace en 60 acá, y como, bueno, se hacen los
Perdón, Rocío, nos están diciendo que se Sí. escucha muy mal, se corta mucho. Quizás si apagás tu cámara tenés mejor posibilidad de tener el audio. O sea, creo que, A ver. no sé si... Ahí está, ahí seguís con la exposición. Ahí se va un poco mejor, Sí, 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 ahí se escucha perfecto. un No sé poquito si mejor ahí. el resto escucha bien. Yo los escucho bien. Ah, ok, perfecto. Eduardo Terán dice horrible se escucha. Uh, a ver si podemos. Ahí creo que está bien, yo creo que Ahí va mejor. sí, creo que al sacar tu video se te escucha bien. Ahí están diciendo que sí, Claudia Bueno, Paz, Rocío Escobar, Paula Villarruel, todos están diciendo que sí. No se escuchó nada de la primera parte, dice Agustina. ¿Quieren que arranquemos de nuevo? Dale, si se puede, estábamos hablando de las Sí. traqueotomías. Perfecto, arrancamos de nuevo entonces. Volvemos para Perfecto, perfecto. atrás. Muy bien. Ahí está, arrancamos de vuelta entonces. Bueno, entonces nos va a importar la técnica de la realización de la traqueostomía, si es quirúrgica o si es percutánea, más que nada porque va a haber una diferencia en el ostoma, son dos ostomas totalmente distintos. Entonces, bueno, volvemos a hablar entonces de la anatomía del cuello, el cartílago tiroides por arriba, el cartílago cricoides por debajo, el istmo de la glándula tiroides, y por los costados discurre el paquete vasculo nervioso del cuello. Volvemos entonces al mapa donde se va a ubicar nuestra cánula de traqueostomía. Por encima entonces la prominencia laringea en el punto 1, en el punto 2 el cartílago tiroides, en el punto 3 por debajo del cartílago la membrana cricotiroidea, en el punto 4 el cartílago cricoide con menos cartílagos traqueales. Entre el anillo número 1 y el 2 se puede realizar la traqueostomía percutánea, y entre el segundo y el tercero también, y entre el segundo anillo y el cuarto se realiza la traqueostomía quirúrgica. Entonces, volviendo a la traqueostomía quirúrgica, se hace entre el segundo y el cuarto anillo traqueal. Se realiza esta técnica generalmente en el quirófano, la hacen los cirujanos. Generalmente se hace este corte, a ver si puedo mostrar acá, el corte transversal, no el longitudinal, para no perder anillos traqueales y perder estructura de la tráquea. Habíamos dicho que se debridan los distintos planos, se enfrenta la tráquea, bien digo, se enfrenta la tráquea y se realizan puntos desde la tráquea hacia la piel, quedando entonces bien sostenida, digamos, la tráquea. La técnica percutánea es una técnica de dilatación progresiva que se realiza entre el primero y segundo anillo traqueal y entre el segundo y el tercero. Se hace con estos sets de traqueostomía percutánea que están compuestos por una jeringa, una aguja, un teflón, que es este que está acá, una cuerda de piano, un dilatador rígido, un cuerno dilatador, el que está por dentro es una guía, el montacánula y la cánula propiamente dicha. Entonces, este evento se realiza al paciente, lo realizan los médicos terapistas con topo estéril, se demarcan los reparos sanitarios, se realizan debiendo cada uno de los planos. Acá vemos cómo se hace la tráquea, justamente la lesión, pudiendo generar una fístula traqueoesofágica. Acá seguimos con la dilatación de los distintos planos, acá ya se ingresa con el montacánula y la cánula, y acá ya el paciente está canulado.
Bueno, es importante conocer las indicaciones de la traqueostomía al momento de pensar en decanular a un paciente, más que nada porque primero deberíamos resolver la indicación justamente para poder pensar en la decanulación. Entonces, tenemos estas indicaciones, no se preocupen que está en castellano. La más común y la que más vemos en el hospital es la intubación prolongada, facilitación del soporte ventilatorio y destete del ventilador, higiene pulmonar más eficiente, obstrucción de la vía aérea, apnea obstructiva del sueño con desaturación documentada, parálisis bilateral de las cuerdas vocales, incapacidad para intubar, adjunto a cirugías de cabeza y cuello o manejo de traumatismos y protección de la vía aérea superior en enfermedades generalmente neurológicas. Estos que están en negrita son los que generalmente vemos en el hospital, pero el más común es la intubación prolongada. Como complicaciones, al momento de calurar a un paciente vamos a encontrarnos con las complicaciones tardías, que son estas: estenosis traqueal, tejido de granulación, traqueomalacia, neumonía, aspiración, fístula traqueoarterial, fístula traqueoesofágica, decanulación accidental o disfagia. Las primeras tres son las que generalmente nos encontramos en estos pacientes, y voy a hacer una aclaración chiquitita con respecto a la disfagia, que está como complicación temprana y tardía, que en realidad la disfagia no es una complicación de la traqueostomía, sino que una complicación de la intubación orotraqueal. No me genera disfagia tener una cánula de traqueostomía, sino haber estado intubado y ventilado de manera orotraqueal. Bien, y la decanulación propiamente dicha es el proceso de extracción de la cánula de traqueostomía una vez que está resuelta la necesidad de la misma. Y es necesario tener una coordinación casi perfecta entre el cerebro, la deglución, la tos y los músculos respiratorios. Entonces, tenemos algunos requisitos para la decanulación. Encontré este cuadro que me pareció que estaba muy bueno, con distintas preguntas que deberíamos hacernos antes de decanular un paciente. ¿El paciente tolera el tapón sin estridor? ¿Se confirma la permeabilidad de la vía aérea? ¿El paciente tiene un nivel adecuado de conciencia y una función laringofaringia para proteger la vía aérea? ¿El paciente tiene una tos eficaz con la cánula tapada? ¿Se han completado todos los procedimientos que requieran anestesia general y que el paciente necesite ser ventilado? Bien, todas estas preguntas deberíamos preguntarnos antes de decanular al paciente, pero me parece que la más importante es esta: si está resuelta la indicación para la traqueostomía. Bien, entonces, para poder decanular a mi paciente, yo necesito que esté desvinculado de la ventilación mecánica. Pero ¿cuándo se considera que un paciente está desvinculado? Les pregunto a ustedes. No sé si Edgardo, Sí, estoy acá. ¿están escribiendo algo por ahí? Estoy acá, no están escribiendo demasiado, pero yo trataría de no utilizar tampoco el chat demasiado para liberar los recursos para que puedas hablar y se te escuche bien a vos, que es lo más importante. ¿Se viene escuchando bien hasta ahora? En un par de momentitos hubo así entrecortado. 48 horas desvinculado ARM, dice, cuando pasa más de 48 horas sin ARM, hay que colocar tubo en T. Espera que está ingresando Pilar Carabajal, que le voy a sacar el video, así puede ver y escuchar bien. Lucio Gauchat dice, parámetros vitales estables. Gastón Toranzo dice, 48 horas desvinculado. Bueno, muy bien. Para destetar, parámetros vitales estables, Lucio Gauchat. Cuando el paciente recupera su autonomía respiratoria, Anthony Cristóbal. Bien. ¿Estás ahí, Rocío?
Bien, vamos a guardar un segundito que evidentemente se cayó la conexión de la licenciada Díaz. No, Carlos, no se escucha porque no hay nadie hablando. No te preocupes que ya estará ingresando nuevamente seguramente la licenciada, así que enseguida vamos a continuar. No sé en dónde estará tomando la señal ella, pero evidentemente hoy no es igual que en el webinar anterior, que no hubo ningún problema ni de video ni de audio. Estoy dando a ella un segundito. ¿Se escucha mejor ahora? No sé qué Ahí pasa. estás, ahí Salí. estás. Y vamos a ver si... A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Escucha mejor ahora? Pasame nuevamente, por favor, el hospedador a mí. Dale. Así... No es un link de ingreso, Eduardo Terán. Tienen que registrarse y les llega el link a cada uno, que es diferente en cada caso. Si no, aguardame un segundito que te paso mediante Zoom lo que deberían colocar para ingresar. Te paso, Eduardo, un segundito. ¿Se escucha mejor ahí, Eduardo? Sí, un segundito y... Sí. Estos son los códigos, Eduardo Terán, lo que estaba solicitando, porque no hay un link. El link le llega a cada uno que se inscribe. Pero con esto, con estos datos, con este código y esa contraseña, van a poder ingresar a este webinar. Yo les estoy dando ingreso a mucha gente, Eduardo, por eso te decía que está ingresando gente, ¿eh? Yo no sé si ustedes pueden ver cuando hay gente intentando ingresar mientras están asistiendo al webinar, pero yo soy el que les da el acceso, así que sé que está funcionando. Cualquier cosita, mandame un privado, Eduardo. Dale. Continuamos, Rocío. ¿Seguimos? ¿Se Dale. escucha mejor ahora? Sí, se escucha perfecto ahora. Perfecto, genial. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Habíamos dicho que usamos este estudio donde se clasifica el winning como winning simple, aquellos pacientes que se desvinculan en un intento o dentro de las 24 horas. Winning dificultoso es el que dura más de 24 horas, pero menos de 7 días, o el paciente se desvincula en 3 intentos, o el winning prolongado, que es más de 7 días, o para los pacientes que se desvinculan en más de 3 intentos. Entonces, un paciente se consideraría desvinculado en un winning simple o dificultoso a las 48 horas de dejar de necesitar, digamos, la ventilación mecánica. Pero los que nos vamos a encontrar nosotros, que son los del winning prolongado, se considera desvinculado, el paciente que pasa 7 días sin la necesidad de la presión positiva. Bien, algo que habíamos dicho antes, que para decanular a mi paciente yo necesito que esté con un estado de conciencia, un buen estado de conciencia. Y eso lo vamos a medir a través de la escala de Glasgow, que es una escala que mide el estado de conciencia justamente, es de orden neurológico, y lo que va a medir son distintas partes de la evaluación, que tiene una evaluación ocular, con apertura espontánea o apertura color espontánea, orden verbal, dolor o que no tiene respuesta, va de mayor a menor según la respuesta. Una orden verbal, que el mayor puntaje sería si está orientado y conversando,
va disminuyendo hasta que no tiene ninguna respuesta, y una respuesta motora si responde órdenes simples, si localiza el dolor, así hasta disminuir hasta ninguna respuesta. El total o el mayor puntaje que podríamos conseguir con esta escala sería 15 puntos, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes traqueotomizados no tendríamos esta parte, la parte verbal. Entonces deberíamos evaluarlo solamente con la parte ocular y motora, esperando un puntaje máximo de 10 puntos. Otra cosa que deberíamos evaluar es la deglución, que es la actividad de transportar sustancias sólidas, líquidas y saliva desde la boca hacia el estómago. Pero me podrían preguntar qué tiene que ver la deglución con la decanulación o con la respiración. Bueno, tiene que ver por la encrucijada aerodigestiva, que es esta que vemos acá. Vemos cómo el paciente cuando traga, asciende la laringe, se cierran las cuerdas vocales, baja la epiglotis, cubriendo toda la vía aérea y dejando el paso del alimento, de la saliva, que vaya hacia el esófago. Entonces, el objetivo del tratamiento kinésico es la prevención y la implementación de un nuevo patrón deglutorio, porque estos pacientes claramente lo van a tener afectado. Entonces deberíamos hacer una evaluación clínica buscando la disfagia, que es la pérdida de la coordinación, sincronismo y eficacia, que aparece ya a las 48 horas de estar intubado de manera orotraqueal. Y las complicaciones que podríamos tener a partir de la disfagia es la desnutrición, deshidratación, neumonías o la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, vamos a hacer una evaluación clínica en la que vamos a evaluar las estructuras, las praxias, la motilidad y los reflejos. En cuanto a las estructuras, vamos a observar la boca del paciente, vamos a observar los labios, labio superior, labio inferior, la arcada dental, si tiene piezas faltantes, si no, si está completa. Vamos a ver la úvula, si está centrada, la faringe al fondo, los pilares, pilar posterior, pilar anterior, la lengua, si está hipotónica, si está hipertónica, cuando se mueve la lengua, si lo hace de manera asimétrica, si lo hace de manera simétrica. Algo que no aparece acá en el esquema es el paladar blando, que eso también deberíamos verlo. Otra cosa que deberíamos evaluar son las praxias, cómo el paciente mueve la boca, cómo abre la boca, si lo hace de manera asimétrica o simétrica, si cierra bien la boca. Le podemos pedir que tire un beso para poder evaluar el orbicular de los labios, el buchinador haciendo que contenga el aire en los cachetes, que lleve el maxilar inferior hacia los lados para evaluar los pterigoideos. Y la motilidad, deberíamos evaluar la motilidad de la lengua, haciendo que mueva la lengua hacia afuera de la boca, hacia la pera, hacia la punta de la nariz, que lleve la lengua hacia los cachetes, para poder evaluar la motilidad y ver si, de esta manera, si es un movimiento asimétrico, si es simétrico, si le falta fuerza, si no. Y lo que vamos a evaluar también es el ascenso laringio, que acá tenemos que tener en cuenta que la cánula de traqueostomía podría ejercer una resistencia en el ascenso laringio, así que deberíamos evaluarlo, pero tenemos que tener en cuenta que puede estar disminuido solamente por la presencia de la cánula. En cuanto a los reflejos que vamos a evaluar, se va a evaluar el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso. El nauseoso lo vamos a evaluar con un bajalenguas, estimulando los pilares, o directamente pasando el bajalenguas por el medio de la lengua, así como cuando nos cepillamos los dientes, que nos lavamos la lengua y nos activa el reflejo nauseoso. Esto mismo es lo que vamos a evaluar. Lo que vamos a evaluar es si el reflejo está presente, si está ausente, si está aumentado o disminuido. Otra manera de evaluar la deglución es con la prueba de volumen-viscosidad, que se entrega al paciente distintas consistencias en distintos volúmenes, justamente para evaluar todas las válvulas y la función y la coordinación de la deglución. Entonces, vamos acá. Vamos a
usar 3 consistencias, néctar, líquido y pudín. El néctar es una especie de semisólido, el líquido, agua, y el pudín sería más un sólido. Vamos de 5 mililitros a 20, así evaluando y yendo de menos a más. Y lo que vamos a evaluar es si tiene trastornos de seguridad o de eficiencia. Los de seguridad es que hayan cambios en la voz, que el paciente tenga tos cuando yo le administro esta mezcla, o que disminuya la saturación de oxígeno en un 3%, y de eficiencia, que no tenga sellado labial, que tenga residuos orales o faringios, o que tenga deglución fragmentada, o sea, que trague varias veces para justamente limpiar esos residuos faringios que están quedando. Esta evaluación yo la voy a hacer nada más para ver si el paciente maneja la saliva. No quiero darle de comer a este paciente todavía, solamente quiero asegurarme que el paciente maneja la saliva. Las praxias y la evaluación de la motilidad y de los reflejos, todo eso puedo hacerlo con el paciente con el balón inflado. Pero esta evaluación del volumen viscosidad, sí o sí tengo que hacerla con el balón desinflado. En cuanto a la rehabilitación de la deglución, hay algunas maniobras que usamos acá en el hospital, que son como las más comunes. Una es la deglución supraglótica, que le pedimos al paciente que haga una apnea voluntaria mientras traga y que la mantenga durante todo el trago, con el objetivo de mejorar el cierre de las cuerdas vocales. La deglución forzada, que vamos a aplicar una resistencia manual en la frente, le ponemos la mano en la frente al paciente y empujamos un poco, ejerciendo algo de resistencia, y le vamos a pedir que nos empuje la mano con la frente, haciendo una flexión de la cabeza y el cuello, y mientras le vamos a pedir que trague. ¿Sí? Podemos pedirle justamente la maniobra de deglución supraglótica mientras le ejercemos una resistencia en la frente. Y la maniobra de Masako, que le pedimos al paciente que sostenga la lengua con la punta de los dientes, entre los dientes, la punta de la lengua entre los dientes, y mientras le pedimos que trague la saliva sin que salga la lengua entre los dientes. Esto lo podemos hacer nosotros también sosteniendo la lengua con una gasa estéril. Si nos genera alguna duda de la evaluación clínica o tenemos sospecha de alguna alteración, lo que podemos hacer es pedir una evaluación instrumental de la deglución. Una de ellas es el FES, que es la evaluación de la deglución a través de una fibra óptica, que se ingresa por la nariz y se ve justamente el vestíbulo laringio, se ve perfecto. Y a partir de ahí, lo que podemos hacer es hacer la evaluación de volumen viscosidad, mientras nosotros vemos con la fibra óptica qué es lo que está pasando. Vamos a tener esta imagen, por ejemplo, esta mezcla está teñida de verde, y vemos cómo tiene penetración, cómo queda en la valécula todo el contenido que nosotros le dimos, y este paciente tiene penetración y posibles riesgos de aspiración. Y lo que tiene, bueno, el FES es que es portátil, no expone al paciente a la radiación, es algo molesto, pero tiene un buen detalle anatómico, tiene buena evaluación de las secreciones, vemos perfectamente si tiene penetración, no así también si tiene aspiración, y no vemos tan bien tampoco la etapa faríngea, la etapa oral y esofágica. Otra evaluación instrumental que podemos hacer es la videodeglución, que es a través de una visión radiográfica, digamos, o radiológica, que se realiza la misma evaluación con volumen viscosidad, pero esta vez la mezcla tiene un contraste para justamente poder verlo en la imagen. Lo que tiene de bueno en este caso es que se ve perfecto si el paciente tiene aspiración, podemos ver perfecta la tapa faríngea, la tapa oral y esofágica. En este caso tenemos que tener en cuenta que el paciente sí o sí tiene que ir a la sala de rayos, porque no lo podemos hacer al pie de la cama. El FES sí, va el otorrino directamente a la habitación del paciente y se hace la evaluación en conjunto con el kinesiólogo. La permeabilidad de la vía aérea, una vez que ya evaluamos la deglución y que estamos seguros de que el paciente puede manejar la saliva, podemos proceder entonces a evaluarla.
va a contar con desinflar el balón, hacer el test de oclusión, que ocluimos la cánula durante 5 minutos, y vemos si hay cambios en la mecánica ventilatoria, o si hay cambios hemodinámicos, si aumenta o cae la saturación, si aumenta o cae la TA o la frecuencia cardíaca. Y evaluamos, propiamente dicho, el pasaje de aire. Lo hacemos con un estetoscopio, ocultando justamente en la laringe, y vemos, o mejor dicho, ocultamos si tiene un pasaje rudo, si tiene estridor, o lo que ya habíamos dicho, si hay cambios en la mecánica o cambios en la hemodinamia del paciente. Si al transcurrir los 5 minutos el paciente no presenta estridor, no tiene cambios en la mecánica, no hay cambios hemodinámicos, está todo perfecto, podemos ponerle un tapón fonatorio y depende del protocolo de cada lugar, pensar ya en una decanulación próxima. Ahora, si el paciente presenta estridor o cambios en la mecánica o pasaje rudo, lo que podríamos hacer, o lo que deberíamos hacer en realidad, es hacer una manometría traqueal. Esto vamos a medir las presiones traqueales. Y si, por ejemplo, yo tuviera este paciente que le puse el tapón y no falló. Le puse el tapón, la mecánica es perfecta, no tiene estridor, está todo perfecto. Yo, si midiera las presiones, tendría una presión expiratoria de menor a 5 y una presión inspiratoria, a ver si pasa, ahí está. Una presión inspiratoria entre 0 y menos 3. Entonces, tolerando el tapón, yo debería considerar la decanulación. Ahora, si mido las presiones y la presión expiratoria es menor a 5, la presión inspiratoria es menor a menos 3, si tolera la válvula, perfecto, si no, debería disminuir el calibre externo de la cánula. Ahora, si la presión expiratoria es de entre 5 y 10, podría ser periodos cortos de válvula fonatoria o disminuir el calibre de la cánula. Lo mismo que si tuviera más de 10 de presión expiratoria, debería priorizar la disminución del diámetro externo de la cánula. Cada vez que yo reduzca el calibre de la cánula, debería volverlo a medir. Las presiones, en este caso, si yo reduzco el calibre de la cánula y dejo libre el espacio que ocupa justamente la cánula, deberían disminuir yendo más hacia este lado, para poder considerar la decanulación. Ahora, si yo sigo realizando la manometría traqueal y las presiones siguen dando así de altas, yo debería hacer una evaluación fibroscópica de la vía aérea para saber qué es lo que está pasando. La manometría traqueal entonces la hacemos de esta manera, la usamos con uno de los picos que vienen en las tubuladuras de los circuitos de anestesia, y un manómetro y una tubuladura BT63. Entonces conectamos a la cánula de traqueostomía este pico universal, y dependiendo si vamos a medir la presión inspiratoria o la expiratoria, vamos a tapar acá, esta apertura con el dedo. Si vamos a medir la presión inspiratoria, abrimos esta parte cuando el paciente expira, y al momento de la inspiración lo tapamos. Al contrario, si lo hacemos con la presión expiratoria, abrimos para que el paciente tome aire y lo ocluimos al momento de sacar el aire. Hay pacientes que se niegan a hacer la prueba, y si necesitamos medirlo y no nos queda otra, lo que hacemos es bastante cruento, no es muy lindo de ver. Ocluimos esta parte, la ocluimos con el dedo en todo momento, contando 40 segundos, y se toma la mejor medida. Bien, estos son los tapones que usamos. No es necesario usar el tapón que viene de la marca de las cánulas, se puede usar cualquier cosa como tapón. Esto es un taponcito que viene en los circuitos cerrados de aspiración, y este es el tapón que viene en el catéter de Moon. Así que podemos usar literalmente cualquier cosa como tapón.
Y la válvula fonatoria funciona de la siguiente manera. El paciente cuando toma aire, la válvula por la presión negativa se mueve hacia atrás, dejando ingresar el aire, y al momento de la expiración, el aire empuja la válvula hacia afuera, generando que el aire vaya directamente a vía aérea superior. Lo que pasa con la válvula fonatoria es que si el paciente tiene una obstrucción o tiene algo en la vía aérea superior, no lo vamos a ver, no vamos a ver si tiene cambios en la mecánica o si tiene cambios hemodinámicos. Es como un poco tramposo. Eso sí lo veríamos con el tapón, porque directamente es como que le sacamos la función a la cánula de traqueostomía. Sí o sí, con el tapón estamos evaluando vía aérea superior sin ninguna ayuda, digamos. En una fibrobroncoscopía, esto es lo que veríamos, la imagen de la izquierda es la de la fibrobroncoscopía, y la de la derecha sería en una visión endoscópica directa. Ven que están una dada vuelta de la otra. Es porque la fibrobroncoscopía, la fibra óptica da vuelta a la imagen. Pero las estructuras son las mismas, solo que dadas vuelta. Entonces vemos las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides, la epiglotis, la valécula por detrás y todo el vestíbulo laríngeo. Bien, estas son algunas imágenes que vemos de la fibrobroncoscopía. Esto es, generalmente se ve en expiración, o en realidad se ve en expiración. Esto es colapso dinámico de la vía aérea. Es la pared posterior de la vía aérea que al momento de la aspiración se viene hacia adelante reduciendo la luz de la tráquea. Esto es por las presiones intratorácicas, y las que vamos a ver después son las extratorácicas. Entonces, al momento de la aspiración, la pared posterior de la tráquea viene hacia adelante reduciendo el calibre. Miren, este paciente ya prácticamente no puede sacar el aire. Este paciente claramente va a tener cambios en la mecánica si yo lo pongo con un tapón. Y en este caso vemos unos granulomas, acá en el supraglótico, digamos, en las cuerdas vocales, y este es un granuloma que está justo en el sitio del ostoma. En este caso, si yo al paciente le pongo una válvula fonatoria, por ahí no tenga indicios de que justamente este paciente va a tener un aumento en la resistencia. En este caso, si yo le pongo un tapón, sí. Bien, este es un video de una fibrobroncoscopía que se hizo en el hospital. Ahí vemos cómo se ingresa, en este caso ingresaron por la nariz para ver toda la parte supraglótica. Vemos cómo está súper edematizado todas las estructuras. Vemos ahí las cuerdas vocales. Bueno, justo ahí no se ve. Ahí progresaron, no progresaron. Ahí está, vemos los cartílagos aritenoides. Y este paciente tiene algo de penetración y algo de aspiración. En este caso vemos otra fibra. ¿Se empieza? Ahí. En este caso vamos a ver una parálisis de la cuerda vocal unilateral. Ven cómo esta cuerda vocal se mueve perfectamente y esta queda en aducción. Perdón, en abducción. Y después del tratamiento, cómo mejora el cierre cordal. Esta no sé si se ve demasiado bien. Ahí se le pide a la paciente que hable para ver si realmente tiene movimiento cordal. Vemos que tiene algo de penetración y algo de aspiración también. Y por último, vemos otra fibrobroncoscopía. A ver si se ve un poquito mejor.
Ahí se ven las estructuras, se ven las cuerdas vocales, no sé si llegan a distinguir, se ven las cuerdas vocales ahí, medio borroso. Ahí está, y vemos cómo progresaron y se ve la cánula de traqueostomía. Esto lo filmamos nosotros en el hospital, tratando de esquivar los cables, el circuito de aspiración, el brazo del neumonólogo, esquivando de todo un poco. Bueno, otra de las cosas que habíamos dicho que deberíamos evaluar es la tos, si tiene una tos efectiva, que esto lo habíamos hablado en la charla de técnicas de higiene bronquial. Esto lo vamos a medir con un pico flujo, que es este aparatito que tenemos acá, este dispositivo, que tiene esta marca, que deberíamos dejarla en 0, que es la que nos va a indicar el pico flujo máximo al que llegó el paciente. Entonces, llevamos esta marquita hacia el valor mínimo, le pedimos al paciente que tome aire, que ponga el pico flujo en su boca, o si tiene una máscara en la cara, que tome aire a capacidad pulmonar total y que tosa. El valor máximo que nos dé es el que nosotros deberíamos anotar. Todo esto se hace con la cánula tapada, ¿sí? Esto no deberíamos hacerlo a través de la cánula, sino tapar la cánula y medirlo a través de la boca. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el valor puede estar afectado por justamente la presencia de la cánula. Hay en algunos lugares donde al paciente se lo decanula, se lo mide y después, si es necesario, se lo recanula. Entonces, los valores que podríamos tener es más de 270 litros por minuto es una tos efectiva, menos de 270 podría requerir asistencia, y menos de 160 litros por minuto es una tos inefectiva, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que si lo hacemos con el paciente canulado, puede estar alterada la medición justamente por la presencia de la cánula. Bien, en cuanto a la fuerza muscular, podemos medir Pmax, que permite evaluar la fuerza de los músculos respiratorios, que vamos a evaluar la fuerza de los músculos intercostales y abdominales, sería como una forma más de evaluar la tos del paciente, y deberíamos esperar una Pmax más de 40 centímetros de agua. La evaluación se hace con el mismo manómetro, perdón, con una máscara de ambú, con un conector de máscara de Venturi, cualquiera, que lo encintamos para taparle los agujeritos, un conector universal, y hacemos este hermoso bricolage. Ponemos la máscara, el conector de la máscara de Venturi, una BT63 y el manómetro. Entonces, lo que le vamos a pedir al paciente es que tome aire a capacidad a capacidad pulmonar total y que sople con la máscara en la cara, evitando la mayor fuga posible, que sople con toda su fuerza. La estimulación del paciente en este momento, en el momento de hacer la evaluación, es fundamental, ¿sí? Tenemos que estimularlo para que saque el aire con toda su fuerza. Bien, y otra cosa que deberíamos tener en cuenta es la fuerza muscular, pero de los músculos distales. Eso lo vamos a medir a través del MRC, que es la escala que permite evaluar la fuerza muscular de los músculos distales, porque la pérdida de la fuerza de los músculos periféricos se correlaciona con la reducción de la fuerza de los músculos respiratorios, y esto podría llevar a una falla en el destete de la ventilación mecánica, y nosotros necesitaríamos tener un MRC mayor a 41 para predecir el éxito del destete de la ventilación mecánica. Entonces, nos puede afectar tanto en el destete, o sea, retrasar el destete de la ventilación mecánica, y obviamente en la fuerza de los músculos respiratorios. Nos puede afectar la tos y, justamente la función del diafragma. Pero entonces, esto nos aporta algo más para la práctica al momento de rehabilitar al paciente, verlo en una totalidad, no solamente ver la parte respiratoria o deglutiria, sino que también deberíamos estimular al paciente desde la parte motora. Entonces, esta es la escala del MRC, que va de 0 a 5. En 0 no se visualiza ni se palpa ninguna contracción. 1, leve contracción visible o palpable. 2, realiza un movimiento sin gravedad, con todo más de la mitad del rango de movimiento. Grado 3, movimiento contra gravedad en todo más de la mitad del rango de movimiento.
Grado 4, movimiento contra resistencia, en todo el rango de movimiento. Y 5, potencia de contracción normal. Ahí le aplicamos una resistencia un poco más fuerte. Y luego lo evaluamos en la abducción de hombro, en la flexión de codo, en la flexión dorsal de muñeca, en la flexión de cadera, en la extensión de rodilla y en la flexión dorsal de tobillo. Entonces, volviendo al principio, digamos, a los requisitos para la decanulación. Teníamos todas esas preguntas y ahora ya estaríamos en condiciones de contestarlas. Entonces, si las contestamos de manera afirmativa, ya podríamos proceder a la decanulación, ¿sí? Retirar el tubo de traqueostomía, limpiar el sitio, cubrir el sitio con un apósito o gasa seca, indicarle al paciente que aplique presión cuando va a hablar o toser, y cambiar el apósito todos los días, o si es necesario. Estos serían los elementos que podríamos llegar a utilizar para la decanulación. Gasas estériles, eso siempre, bisturí en caso de que la cánula de traqueostomía esté asegurada con puntos, solución fisiológica, cinta, estos apósitos transparentes, autoadhesibles, clorexidina al 2%, y a veces usamos también estos adhesivos para los electrocardiogramas. Este es un video de cómo se realiza la decanulación. Vemos ahí cómo se suelta la sujeción de la cánula, se retiran las gasitas que quedan al costado de las aletas. Y la cánula está tapada. Acá los chicos están haciendo la mímica de desinflar el balón, pero no es necesario porque el paciente está con la cánula tapada, así que debería tener el balón desinflado. Y ahí ya directamente se retira la cánula. Ahí vemos cómo quedó el ostoma. Este es otro video de cómo se higieniza el ostoma. Se higieniza con clorexidina y gasas estériles. Se higieniza primero la zona del ostoma, periostoma y después más hacia la periferia, tratando de justamente no ensuciar el ostoma con la gasa usada. Se seca y se cubre. Bien. Esta es una de las técnicas que usamos para cubrir el ostoma, que es con gasa y con cinta. Y otra de las técnicas era con estos adhesivos de los electrocardiogramas, que un día nos pasaron el dato, que estaba bueno porque la verdad que pegan muy bien, no se despegan, así que está muy bueno para cubrir los ostomas. Lo que hacemos entonces para el momento de la curación del ostoma, se higieniza y se pegan, digamos, de alguna manera los bordes, se enfrentan los bordes y ahí se tapa. Este es un ostoma percutáneo que este paciente se decanuló el 12 de agosto, y cómo está el ostoma prácticamente casi cerrado al día 17, o sea, con 5 días ya este ostoma está prácticamente cerrado. Este es otro ostoma percutáneo, con 48 horas de evolución, casi prácticamente cerrado también. Y este es un ostoma quirúrgico, con 30 días de evolución. Miren el tamaño del ostoma, esto es a lo que me refería cuando hablamos de las dos técnicas, de la percutánea y de la quirúrgica, como este ostoma es muchísimo más grande que los anteriores, y lleva un poquito más de curación, digamos, o de tiempo de curación. Entonces, resumiendo, para poder decanular a un paciente debería estar desvinculado de la ventilación mecánica. Evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, evaluamos la deglución, se rehabilita, y una vez que el paciente tolera o maneja su saliva, desinflamos el balón y hacemos el test de oclusión. Tenemos dos opciones, si lo tolera o si no. Si lo tolera, se utiliza el tapón fonatorio durante 48 horas acá en el hospital, y si está todo bien, en esas 48 horas no tiene cambios en la mecánica, no hay ningún problema,
se canularía. Ahora, si no tolera el test de oclusión, tenemos la opción entonces de usar o válvula fonatoria o disminuir el diámetro externo de la cánula. Si vamos por este paso, deberíamos volver a realizar el test de oclusión y ver si lo tolera o no. Si lo tolera, ponemos el tapón durante 48 horas y el paciente se decanula. Si no, podemos utilizar la válvula fonatoria o pedir una fibrobroncoscopía para ver qué es lo que está pasando con la vía aérea de este paciente. Bueno, muchas gracias. A ver si... Bueno, ahí se te ve también, se te escucha todo perfecto, así que primero pedimos disculpas ante los problemas en el inicio. A ver si hay preguntas. Había una pregunta. ¿No decanularías a un paciente que continúe con BNI? Me parece que si te muteás, no te puedes desmutear. Ahí está. Sí. Hay algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que los pacientes, si bien no manejen la saliva y demás, se decanulan y se manejan con el Cofacid y con BNI. Bien, okay. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Eso igual acá, que generalmente en Argentina no se hace mucho. Bien. Bueno, mientras tanto les repito lo que dije al inicio y lo que decimos en cada webinar. La grabación de este video va a estar en nuestro canal de YouTube, así que no tienen más que ingresar en YouTube, poner Electromedic y van a ver nuestros videos. De todas maneras, yo voy a estar enviando también el certificado de asistencia y el link para ver este particularmente. Pero si se suscriben, van a tener entonces las notificaciones cada vez que subamos un video. Y en el caso de querer informarle a alguien acerca de estos webinars y que se quieran suscribir, que me manden un correo. Acá les estoy escribiendo nuevamente mi correo, así los agregamos a la suscripción de novedades. A ver, vamos a ver, estamos hablando de Susana Sáenz. Paciente que tiene orden de no decanular, ¿cada cuánto se plantea cambiar el tamaño en pacientes pediátricos? No sé, ¿es algo que venía de otra charla o...? Generalmente, yo igualmente no hago pediatría, pero generalmente las cánulas de traqueostomía se cambian una vez por mes. No sé si es lo mismo en pediatría. No, y en pediatría vamos a tener ahora, en los próximos días, tenemos programados también un par de webinars. Emiliano Castro pregunta, ¿sí o sí tiene que tener un MRC mayor a 41 o se podría decanular si cumple con los otros requisitos? No, en realidad es una evaluación más. Si tiene todos los requisitos anteriores, ya se podría decanular. Es algo más. Aparte, el MRC mayor a 41 hablaba de la desvinculación de la ventilación mecánica. En el paper que yo leí, tomaban como una medición mucho menor en cuanto al MRC, por lo menos no lo puse, pero puse 41 como para que sea una medición general. Perfecto. Bien. Bueno, muchos los agradecimientos. Silvia Pica, Emiliano Castro, Mónica Gutman, Silvia Rosanda, Silvana Suárez Gutiérrez. Bueno, por mi parte, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias nuevamente a Rocío, gracias al Hospital Universitario Austral por prestarte un ratito. Y bueno, gracias a Kikari, que también es gracias a quien estamos juntos haciendo este webinar.
bueno, yo también quiero agradecer y pedir disculpas, que se escuchó medio mal, pero bueno, cuestiones del internet que no me ayudó, pero bueno, quiero agradecerles a todos por haber estado en la charla, a Kikare, a Electromedic, a vos, Edgardo. Muchas gracias otra vez por la oportunidad y bueno, espero que les haya gustado, que les sirva la charla. Bueno. Sí, seguro que sí. Ya hay otros webinars que ya se enviaron las invitaciones para este próximo miércoles y jueves. En cuanto al el día miércoles es neumonías, y el del día jueves es el tratamiento de la piel en el recién nacido. Así que no tienen más que mandarme correo y los escribimos. Bueno, muchas gracias, Rocío, y seguimos en contacto. Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos por participar nuevamente, gracias por el respeto y nuevamente perdón por este pequeño inconveniente al inicio. Muchas gracias. Esto va a estar ya en breve, calculo, hoy mismo en el canal de YouTube nuestro. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Adiós.